doctor, jurista y penalista Guillermo Olivera Díaz, autor de la presentación de esta, en el Congreso, de esta denuncia constitucional contra los 79 congresistas. Doctor Olivera, bienvenido a NP Radio. Sí, bienvenido también a usted con sus preguntas, don Carlos Lullo. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos conocimiento que el día de ayer usted se apersonó al Congreso de la República para poder presentar esta denuncia constitucional contra los 79 congresistas que votaron a favor de la aprobación por la insistencia de la ley 31355. Nos nos da detalles con respecto a esta acción que usted realizó ayer, por favor. Sí, encantado, don Carlos. En efecto, el día de ayer y el día de hoy hemos hecho entrega de una denuncia constitucional, también voy a decirlo, una denuncia penal contra 79 congresistas que en doble oportunidad han aprobado un mecanismo legislativo artificioso, aberrante, inconstitucional, abusivo, que pretende extinguir la facultad de planteamiento de cuestiones de confianza y en consecuencia la facultad o potestad del presidente de la República de disolver el Congreso llegado el caso. En efecto, estas denuncias presentadas ante el Congreso y ante la Fiscalía de la Nación, las dos ya han ingresado formalmente, imputan a estos 79 congresistas una doble comisión delictiva. Me refiero al delito de abuso de autoridad y al delito de banda criminal. Me explico. Los congresistas tienen el derecho de aprobar leyes, de legislar, de emitir sus votos en ejercicio de sus funciones, pero no lo pueden hacer la votación a su regalada gana, ilícitamente, arbitrariamente, abusivamente. Los votos que faculta la Constitución tienen que ser votos lícitos y no sus contrarios, es decir, votos ilícitos. Bien, doctor Guillermo Olivera Díaz, entonces usted nos está explicando respecto de esta situación, de esta presentación. También usted, de sus atribuciones congresales, han vulnerado los derechos de otros, han causado perjuicio a algunas personas Consejo de Ministros, porque vía una ley que no debe ser llamada así, aunque ellos le llaman interpretativa, de desarrollo, de reforma constitucional, no pueden enervar, extinguir figuras jurídicas que la Constitución las ha previsto y que están en boga, en vigencia y que han sido utilizadas. Me refiero a la cuestión de confianza. La cuestión de confianza está legislada en forma expresa en los artículos 130, 132 y 133 de nuestra Carta Magna. Hoy, por ejemplo, se encuentra el gabinete presentándose en el Congreso y al final del debate se tiene que pedir sí o sí el voto de confianza, es decir, se va a plantear la cuestión de confianza y tienen que denegarla o concederla, pero eso es lo que está previsto en el numeral 130, pero la autógrafa que ha sido observada y que se ha aprobado por insistencia 31.355 se refiere al voto de confianza de los numerales 132 y 133, que antes de esta norma se podía aplicar, si quiere, ad libitum, para acción que el presidente del Consejo de Ministros haga suya respecto de un ministro individualmente considerado. Si se aplicara este engendro de norma a la que me estoy refiriendo, 31.355, ya no habría la facultad de plantear cuestión de confianza en cualquier procedimiento, disque sea exclusivo y excluyente a cargo del Congreso de la República. Igualmente, no se podría plantear cuestión de confianza para cualquier proyecto de reforma constitucional.
Igualmente, esto que es amplísimo, tampoco se podría plantear cuestión de confianza para ningún procedimiento o competencia de algún organismo constitucionalmente autónomo. Señores, hay un sinfín de organismos constitucionalmente autónomos: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo. No puede una ley decir que el Poder Ejecutivo no puede hacer uso de la cuestión de confianza en ninguno de los casos de procedimientos y competencias de estos organismos constitucionales autónomos. Si esto se ha querido obtener como resultado, el Congreso tuvo que haber planteado la reforma de la Constitución tal como lo prevé en forma expresa y clara y apodíctica el artículo 206 de la Constitución Política, que obliga a que los proyectos de reforma constitucional sean pues tramitados, debatidos y aprobados en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, una tras otra. Pero en este caso, la ley 31.355 no se ha debatido ni aprobado en 2 legislaturas, sino en una sola. En una sola se aprobó el 16 de septiembre del presente año. Se aprobó y la autógrafa se remitió al presidente de la República y él, dentro del plazo de ley, la observó, porque se trata de una ley interpretativa. Y esa observación se ha tramitado en el Congreso y se ha votado el 19 de octubre por insistencia. O sea, en un doble momento han aprobado este acto arbitrario, que es extinguir la posibilidad de plantear cuestiones de confianza. Y en consecuencia, al no haber cuestiones de confianza, no habrá denegatorias, y si no hay denegatorias de esta confianza que planteen 2 gabinetes o 2 veces el presidente del Consejo de Ministros, nunca habrá la disolución del Congreso. ¿Qué significa esto? Que el Congreso ha producido un acto arbitrario en detrimento de las funciones y competencias del Poder Ejecutivo, en cambio dejando incólumes, intactas sus facultades discrecionales de interpelar, censurar y declarar la vacancia del presidente. Lo que yo he dicho, no están facultados para producir la ley del embudo, lo ancho para el Congreso y lo angostito para el Poder Ejecutivo. Esto es un acto arbitrario, porque están lesionando la competencia de un ministro en particular y del presidente del Consejo de Ministros, y posibilitando que un Consejo de Ministros sea pues terminado en su mandato, ¿no? Pero al no haber pues esta negación de confianza, porque no hay la cuestión de confianza planteada, no habría nunca disolución del Congreso, y eso no se puede enervar, no se puede extinguir, no se puede desalojar del ordenamiento jurídico vía una ley. Doctor, esta ley, dígame. Doctor Guillermo Olivera, con respecto al tema de la presentación de esta denuncia que usted ha presentado contra los 79 congresistas que votaron por la insistencia de la ley sobre la cuestión de confianza, ¿usted considera que ellos mismos van a proceder dentro del Parlamento? Tal vez ellos se puedan, los congresistas, las congresistas puedan optar en escudarse en el tema de la inmunidad parlamentaria. Entiendo eso, amigo periodista Carlos Rullo. Por eso es que he presentado esta misma denuncia ante la Fiscalía de la Nación. También ya la recibieron ayer. Ayer se presentó en forma presencial, porque hay la posibilidad excepcional de que uno entregue a la Fiscalía de la Nación, en el 7º piso del Ministerio Público, esa denuncia. Por el solo mérito de su texto, la Fiscalía de la Nación tiene la posibilidad, la potestad, la facultad de abrir investigación preliminar, porque se está denunciando un delito de abuso de autoridad y se está denunciando un delito de banda criminal. Si el delito se encuentra descrito en la denuncia, sí o sí se tiene que amparar y abrir la investigación preliminar, en cuyo caso se ordena la investigación que corresponde. Cada uno de los 79 denunciados tienen que desfilar por la Fiscalía de la Nación a prestar su declaración. Yo mismo tendré que seguramente ser notificado para ratificarme en mi denuncia,
y ampliar algunos fundamentos que en el papel no se tienen que hacer. Y Guillermo Olivera, pero se puede realizar de oficio pues la Fiscalía de la Nación. También mencionarle, doctor Guillermo Olivera Díaz, que la Procuraduría del Estado presentó también una solicitud que declare inconstitucional ante el Tribunal Constitucional de la República esta decisión del Congreso. ¿No cree que esto pueda proceder con respecto a esta situación, esta solicitud de la Procuraduría del Estado? ¿Qué puede pasar con respecto a esta presentación también que han realizado ante el TC? Sí, don Carlos. La denuncia ante la Fiscalía de la Nación persigue sanción penal. La denuncia que yo planteo ante el Congreso persigue, de ser llevada su tramitación a buen término, persigue también sanciones previstas en la Constitución Política en el artículo 100. Allí se establece en forma expresa las sanciones de suspensión, de destitución y de inhabilitación para la función pública en el futuro. Lo que significa que el Poder Legislativo tiene la posibilidad de suspender, destituir y inhabilitar a los 79 y tienen que ser reemplazados por los accesitarios. Pero como comprenderá, yo no soy iluso. Los 79 quizás no se van a hacer el harakiri, pero eso no me impide denunciarlo. Pero queda el mecanismo de la Fiscalía de la Nación, que ese, mi concepto como expectaticio, debe llegar a un buen término. Y lo que usted me pregunta sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Procurador Público, ese es otro camino. Allí no se sanciona penalmente, porque no son Fiscalía de la Nación. Tampoco se les suspende, se les instituye, se les inhabilita, porque no son Congreso. El Tribunal Constitucional simplemente tiene que declarar sin efecto esta norma, porque realmente, claramente es inconstitucional, porque no se puede modificar dos institutos previstos en forma expresa en la Constitución, como es la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, por una ley ordinaria aprobada en una sola legislatura. No, las leyes ordinarias no pueden cambiar ni una letra de la Constitución. Las leyes ordinarias no pueden ser intérpretes de la Constitución, porque el artículo de la Constitución correspondiente, el 102, en forma expresa dice que el Congreso tiene competencia de interpretar leyes. Pero interpretar leyes no significa modificarlas, achicarlas en su extensión. No significa extinguir figuras jurídicas. Lo que han hecho aquí es extinguir dos figuras jurídicas sin que eso sea interpretación. Esa es una burda reforma constitucional, totalmente inconstitucional, que no produce efecto alguno y no debe producir jamás. Y el Tribunal Constitucional debe amparar esta demanda de inconstitucionalidad y derogarla a la norma esta artificiosa, 31.355, dejarla sin efecto y se acabó. Pero no se preocupa el Tribunal Constitucional de la conducta que hayan pergeñado, consumado, perpetrado los congresistas el 16 de septiembre a que me he referido y el 19 de octubre. Y valga la oportunidad de decirle que como hay dos hechos independientes consumados el 16 de septiembre y el 21 de octubre, en términos penales cada uno de ellos es diferente, pero los dos hechos son considerados ilícitos, y cuando el delito ha sido, en este caso de nuestra autoridad, consumado, perpetrado por más de dos personas en una unión concertada, como lo es en este caso, hasta concertación de bancadas que comprenden a sus congresistas individuales, podemos hablar claramente, configurar el delito de banda criminal. Entonces estoy denunciando el delito de abuso de autoridad, que es el uso abusivo de la atribución para producir un acto arbitrario en perjuicio de ministros, pero cometidos en banda criminal, en cuyo caso las penas se suman. El delito de abuso de autoridad tiene una pena, el de banda criminal tiene otra, y por tratarse de un concurso real de ilícitos, las penas se suman, como así lo prevé el Código Penal en su numeral 50. Pero además, siendo los funcionarios públicos, les toca una segunda agravación. El juez penal puede duplicar el monto máximo de pena. Así que nos encontramos haciendo estas sumas y adiciones que corresponden para el concurso real y la agravación por la función pública,
cada uno de ellos debe ser sancionado hasta 24 años de pena privativa de la libertad, monto de pena o sanción que no se ocupa pues el Congreso, el Tribunal Constitucional. Doctor Olivera, no, ahora... es un trámite, si quiere, diferente al del antejuicio político que se inicia en el Congreso y al de denuncia penal que se inicia en la Fiscalía de la Nación. Olivera, no es la primera vez que se presentan denuncias constitucionales contra congresistas en esta ocasión y que también van dirigidas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Ellos, este poder del Estado, el Congreso de la República, tiene también sus parámetros y tiene, por decirlo, ¿no?, los escudos para poder repeler o darle otra dirección a estas acciones que se está presentando. ¿Confía usted que, por ejemplo, dentro del Parlamento su denuncia va a prosperar, va a avanzar, digamos, conforme usted lo está previendo? Como comprenderá, no soy un saorí, pero eso no me ha impedido de presentar la denuncia, y comprendiendo lo que usted interroga, lo he hecho pues a la Fiscalía de la Nación. Y el propio gobierno, comprendiendo que los otorongos no se comen entre sí, es que ha planteado la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, hay 3 caminos iniciados, ojalá los 3 deberían llegar a buen término. En mi concepto, quizá los propios 79 que votaron por la insistencia de esta norma artificiosa, ilegal, inconstitucional, arbitraria, abusiva, de repente cambian de parecer y de repente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por la mayoría que corresponda, se califica la denuncia como procedente y se inicia su tramitación, en cuyo caso llegará pues no solo al seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino también al seno de la Comisión Permanente y ojalá al seno del mismo Pleno del Congreso. Y en el mejor de los casos, en lo óptimo, que el Congreso declare la suspensión o la destitución de los 79, votando ellos mismos para que sean reemplazados de forma democrática por 79 accesitarios. Doctor, el Perú muy bien, se merece otro Congreso y no este Congreso que delinque en forma doble, abusando de su autoridad. Eso sí. A pesar de que la Constitución en su artículo 103 no ampara el abuso del derecho para ningún funcionario público. Doctor, y aquí han abusado de su derecho de votar, de su derecho de legislar, produciendo actos arbitrarios, colgándolo a los ministros y al presidente del Consejo de Ministros para que jamás puedan plantear cuestión de confianza en las materias que he referido: reforma constitucional, trámites del Congreso y trámites de organismos constitucionalmente autónomos. Eso no había sucedido nunca en la Constitución del 93 y no puede suceder jamás en una ley llamada interpretativa o de desarrollo, porque esta ley no puede ser motejada de interpretativa, tampoco de desarrollo, menos de reforma constitucional, porque se ha violado el procedimiento que en forma expresa prevé el artículo 206 de la Constitución Política. Me despido, por favor, porque ya no le escucho nada y noto que hay alguna interferencia en esta plataforma. Bueno, sí. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿me escucha, doctor Guillermo? ¿Me escucha en estos momentos? Sí, le escuché. Ok, pero ya bueno. le ruego que no me pregunte más porque noto que hay interferencia. Doctor, bueno, la pregunta es la siguiente, ya de manera personal. ¿Y por qué usted fue que ha decidido proceder a hacer esta iniciativa personal de presentar estas denuncias? ¿O es que está motivado también, usted es partidario del Perú Libre, tiene simpatía por el partido, o digamos, tiene cercanía con el presidente de la República, Pedro Castillo? Ya, ojalá escuchen mi respuesta. Con don Pedro Castillo me he reunido en 2 oportunidades, y una tercera en una conversación telefónica. Y con su ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez, me he reunido también en diversas ocasiones. Hemos conversado por teléfono igualmente. Valgan verdades, él es mi condiscípulo. Hemos estudiado 5 años de Derecho juntos en la Universidad de San Marcos. Somos cajamarquinos, somos paisanos, somos amigos. Incluso él me adorna diciéndome hermanito. Pero otra cosa es la posición profesional.
si quiere, le explico en relación a eso. Cuando yo un día estuve en mi casa y fui llamado por Aníbal Torres Vázquez, me dijo: hermanito, estoy con don Pedro en su casa, ¿puedes venir? Claro que sí, hermanito. Y me fui. Me fui corriendo con mi pareja. Asistimos a la casa de don Pedro. Era la segunda ocasión en que nos veíamos. Y le dije: don Pedro, de entrada, ab initio, usted me ha pedido que yo defienda estas nulidades que ha planteado Keiko Sofía Fujimori y Gucci. Yo le contesté inmediatamente que encantado, pero le hablo como abogado. Para yo defender estas causas, tienen que designarme por escrito. Y aquí está presente delante suyo la personera nacional del Partido Perú Libre, Ana María Córdoba. Así que en este momento quiero escuchar la respuesta, si me van a designar como abogado para estos casos, sí o no. Le confieso que no habló don Pedro Castillo Terones nada, sino que inmediatamente que me interrumpió, inclusive Aníbal Torres Vázquez se levantó de su silla, y yo, que estaba a 10 centímetros o 15 al lado de él a mi lado derecho, él contestó mi pregunta y dijo: no, tenemos muchos abogados, además tú eres penalista. Con esas tres afirmaciones nunca me designaron. Por lo tanto, no tengo ninguna relación con Aníbal Torres Vázquez. Hasta allá no lo debo considerar ni mi amigo ni mi paisano. No tengo ninguna relación con don Pedro Castillo Terones. Y con don Vladimiro Cerrón, en una sola oportunidad me ha llamado por teléfono a felicitarme y a decirme que yo di cátedra en una conferencia de prensa que hice el 22 de julio, en cuya oportunidad también me llamó don Pedro Castillo Terones. Pero desde ese momento nunca más los he visto, nunca más los he escuchado, nunca me han llamado por interpósita persona, ni en chat, ni en WhatsApp, ni en correo electrónico, ni en llamada a celular, en ninguna forma, porque ellos saben que yo no busco chamba, yo no busco ministerio, yo no busco primerato, yo no busco candidatura a la presidencia de la República más allá de las calendas griegas. Solo busco realizar mi función profesional, como lo hice en 1983 en el caso Gubarte contra un ministro de Justicia, Enrique Lea La Rosa, como lo hice en 1987 contra 4 supremos que absolvieron al narcotraficante, y como lo hice el año 2000 haciendo el trabajo por el Congreso, y que se aprobó el 27 de octubre del 2000, y que el 16 de noviembre se fugó del país Alberto Fujimori. Valgan verdades, por el trabajo que hice en el Congreso del año 2000 y que se aprobó el 27 de octubre de ese mismo año, es que terminó la presidencia y el régimen de Alberto Fujimori. Esa doctor, es mi motivación, seguir sirviendo al país. Doctor Guillermo Olivera Díaz ha sido muy claro, muy amplio, directo al tema. Nos hemos enterado mucho más de esta presentación, de esta denuncia contra los 79 congresistas que aprobaron por insistencia la ley 31355. Agradecemos, estamos ya con el tiempo, doctor. Tenemos que desarrollar más información y le agradecemos su tiempo con ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muchas gracias, doctor Guillermo Olivera. A usted también, las gracias. Gracias. La hora en todo el país, 13 horas, 2 minutos.